La lluvia aporreaba los techos de chapa como si alguien tocara un tambor cansado. Clara caminaba con el abrigo empapado y el sobre blanco del despido pegado al pecho. «Recortes, nada personal», había dicho el gerente, evitando su mirada como si los ojos de ella fueran un espejo incómodo. No era solo el trabajo, era el alquiler atrasado, la nevera que hacía un zumbido triste y la voz de su madrastra atravesando paredes. «Eres un peso, Clara», le había dicho ese mismo mediodía. «Ni siquiera sabes llorar a tiempo. Cuando hay que pedir ayuda, te haces la fuerte. Cuando hay que ser fuerte, te deshaces». Clara no lloró entonces. Se mordió el labio, tragó la piedra que llevaba en la garganta y salió a la calle. No más lágrimas, se prometió. Las lágrimas, pensaba, eran resbalones. El mundo no perdonaba a los que caían. La estación estaba casi vacía a esa hora. Un vendedor de paraguas cerraba su puesto. Dos adolescentes reían mirando una pantalla. La megafonía anunciaba un retraso infinito. Clara se sentó en un banco frío bajo la marquesina y abrió el sobre una vez más, como si al repetir el gesto el contenido fuera a cambiar. No cambió. «Si quieres riqueza, dame tu lágrima», dijo una voz a su izquierda. Clara se giró. Un hombre de abrigo oscuro y sombrero inclinado la observaba sin curiosidad, con la calma de quien ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. No parecía un mendigo ni un ejecutivo. Tenía el aspecto de alguien que ha conocido demasiadas salas de espera. «No estoy para bromas», respondió ella, apretando el sobre. «No me quedan lágrimas que valgan algo». «Todo lo contrario», dijo él. «Solo valen las últimas». Se sentó a 1 metro de distancia, como quien no quiere espantar a un pájaro. Sacó del bolsillo interior un pequeño frasco de vidrio con un tapón de corcho y un hilo dorado atado al cuello. «No quiero tu dinero, Clara». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Porque te lo han dicho durante años como si fuera un reproche», sonrió sin burla. «También sé que hoy te llamaron inútil. Lo dijo una mujer que te teme». Clara notó una punzada en el estómago. No preguntó cómo lo sabía. En la estación, la lluvia golpeó más fuerte y alguien maldijo al cielo. El hombre continuó. «No vendo milagros. Propongo intercambios. Una lágrima de verdad. Una sola. A cambio de algo que tengas que descubrir esta misma noche. Riqueza, le dices tú. Yo la llamo otra cosa. Si esto es una estafa, ha elegido la peor clienta», dijo Clara. «No tengo nada. Tienes crédito en lo único que el mundo no sabe medir. El valor de perder el miedo a llorar». Le acercó el frasco, sin tocarla. «No te pido que llores por pena. Te pido que llores por dignidad». Clara soltó una risa seca. «¿Y qué gano con eso?» «Una puerta», dijo él. «No te diré a dónde da. Abrirla será asunto tuyo. Pero si no se abre antes del amanecer, me devuelves el frasco vacío y nunca más vuelvo a molestarte». «¿Y si me engañas?» «Podrás llamarme mentiroso en mi propia cara», respondió. «Estaré en el andén 3, último banco, cuando el reloj marque las 5». Un tren pasó sin detenerse, dejando un viento caliente con olor a metal. Clara miró el frasco. Vio su reflejo distorsionado. Ojeras. El pelo pegado a la sien. La línea terca de la mandíbula. Pensó en su madrastra, en el gerente, en la nevera que zumbaba como un animal herido. «No más lágrimas», se había dicho. Pero tal vez no se trataba de llorar para rendirse, sino para soltar el nudo que no la dejaba respirar. «¿Por qué una lágrima?», preguntó. «Porque el dolor sin nombre se pudre dentro», contestó. «Con nombre se vuelve agua. Y el agua, ya sabes, mueve ruedas». Clara sintió el escozor antiguo detrás de los ojos. Cerró los párpados. No pensó en la humillación ni en el despido. Pensó en su madre, en cómo le peinaba el flequillo con dedos tibios cuando era niña, en la risa que llenaba la cocina antes de que la enfermedad apagara todas las luces. Una sola imagen bastó. La lágrima salió lenta, obstinada, y rodó por su mejilla como si buscara una salida que siempre le había sido negada. El hombre sostuvo el frasco a pocos centímetros, respetando el aire de ella.
La gota cayó y sonó, diminuta, como un sílabas de cristal. Él cerró el corcho con cuidado. Ahora escucha, dijo. Esta noche no vuelvas a casa por el camino de siempre. Toma la calle de los Talleres, la que huele a aceite y a pan tostado. Al final verás una puerta metálica con un cartel torcido. Toca 3 veces. Te abrirá una mujer. Dile, vengo a aprender a ganar sin robarme a mí misma. ¿Qué es ese lugar? Una fábrica de segundas oportunidades, respondió, casi en susurro. La montaron 3 mujeres a las que el mundo les dijo que no. Les falta una cuarta. Clara tragó saliva. ¿Y si no me abren? Entonces me devuelves el frasco. Se puso de pie. Y sigues tu vida. No habrás perdido nada, salvo una lágrima que ya te pesaba. La megafonía anunció otro retraso. El hombre se alejó sin darse vuelta, como si ya no le perteneciera ese andén. Clara lo miró desaparecer entre la gente. Luego miró el reloj. Las 9:17. Apretó el sobre del despido hasta arrugarlo y se levantó. La noche no había terminado. Tampoco ella. Al amanecer, sabría si la puerta existía. La calle de los Talleres era un corredor húmedo y casi desierto. Clara avanzaba con las manos en los bolsillos, escuchando el eco de sus propios pasos. El aire olía a aceite rancio, a pan tostado de alguna panadería que aún no cerraba, y a un hierro oxidado que se colaba por cada rendija. La lluvia había amainado, pero las gotas seguían cayendo desde los techos, como si lloraran por costumbre. Cada esquina le parecía sospechosa, cada sombra una trampa. Se preguntó si aquel hombre no sería un loco, o peor, un farsante que la empujaba a una emboscada. Sin embargo, la imagen de su lágrima en el frasco, guardada con tanto cuidado, la mantenía en movimiento. ¿Y si de verdad era una llave? Pensó. ¿Y si lo único que necesito es atreverme? Al final del callejón apareció la puerta metálica. Un portón pintado de azul, con un cartel colgando torcido. Reparaciones varias. No había luces, solo una bombilla amarillenta que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Clara tragó saliva, levantó el puño y golpeó 3 veces. Un silencio denso respondió primero. Después, pasos. La puerta se abrió lo justo para dejar ver un par de ojos cansados pero firmes. ¿Qué buscas? Preguntó una voz femenina, grave. Clara dudó, pero recordó las palabras del hombre. Vengo a aprender a ganar sin robarme a mí misma. La mujer la observó unos segundos que parecieron años. Finalmente, abrió del todo y la dejó pasar. El interior olía a madera, a tela cortada y a café. Era un taller improvisado, mesas largas llenas de retazos de ropa, máquinas de coser antiguas, cajas con botones y cremalleras. 3 mujeres trabajaban en silencio, cosiendo, cortando, clasificando. La que la había recibido se limpió las manos en un trapo y se presentó. Soy Teresa. Ellas son Marta y Rosario. Aquí damos forma a lo que otros llaman desperdicio. La miró de arriba abajo. ¿Y tú? ¿Clara? Respondió, aún insegura. Bien, Clara. Aquí nadie pide currículum. Solo pedimos 2 cosas: que no huyas al primer fracaso y que no te avergüences de llorar cuando duela. La frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Clara pensó en la voz de su madrastra repitiéndole que llorar era perder. Teresa, en cambio, lo decía como si llorar fuera respirar. Marta le tendió un trozo de tela vaquera. Empieza quitando las costuras. Hazlo con paciencia. Si rompes la tela, no sirve. Clara tomó la aguja descosedora y comenzó. Sus dedos temblaban, torpes. El hilo se resistía, como si se burlara. Después de 10 minutos, había destrozado más tela que la que había salvado. Sintió la cara arder. Soy un desastre, murmuró. ¿Y qué? Dijo Rosario, sin levantar la vista de su costura. Aquí todas empezamos rompiendo. El éxito no es coser recto, es no dejar la aguja tirada. Clara tragó lágrimas de frustración, pero por primera vez no las escondió. Teresa le puso una mano en el hombro. Muy bien, ya empezaste a pagar tu entrada. Pasaron horas. El reloj marcaba medianoche y el taller seguía lleno de ruido metálico de máquinas y suspiros. Clara había logrado separar un par de piezas sin destruirlas.
Eran insignificantes, pero estaban ahí, en sus manos. ¿Qué hacen con todo esto? Preguntó. Creamos ropa nueva, explicó Marta. Bolsos, chaquetas, uniformes. Vendemos barato a quien lo necesita, y con lo que sobra, financiamos becas para mujeres que quieren salir de la calle. Clara abrió los ojos. Nunca había pensado que unos pedazos de tela pudieran transformarse en dignidad. ¿Y por qué me dejan estar aquí? Se atrevió a preguntar. Teresa sonrió, cansada pero sincera. Porque un hombre nos trajo un frasco con una lágrima esta tarde. Dijo que pertenecía a alguien que necesitaba una puerta. El corazón de Clara dio un vuelco. Él había preparado todo. Cerca de las 3 de la mañana, sus dedos estaban llenos de pequeñas heridas. Sin embargo, al mirar la mesa, vio algo distinto. Un bolso hecho de varios retazos que ella misma había cosido con ayuda de Marta. No era perfecto, pero estaba completo. Tuyo, dijo Marta, empujándolo hacia ella. Clara lo acarició incrédula. No recordaba la última vez que había terminado algo que sirviera de verdad. ¿Esto... esto puede venderse? Claro, dijo Rosario. Y cuando se venda, será tu primera paga. Clara sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista otra vez. No de tristeza, sino de alivio. Teresa se cruzó de brazos y habló con firmeza. No confundas dignidad con riqueza. La dignidad se gana aquí adentro. La riqueza llega cuando el mundo se da cuenta de cuánto vale lo que haces. Cuando el reloj marcó las 5, Clara salió del taller con el bolso en brazos. La ciudad seguía húmeda, pero ya clareaba el horizonte. En el andén 3, tal como había dicho, estaba el hombre del sombrero. Ella se acercó, nerviosa. ¿Y bien? Preguntó él. Clara le mostró el bolso. Sus ojos brillaron con algo parecido al orgullo. Has abierto la puerta. Ahora la riqueza sabrá encontrarte. Ella no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una sola lágrima había cambiado la dirección de su vida. Y la noche aún no había terminado. El amanecer cubría los tejados de un tono anaranjado cuando Clara regresó a casa con el bolso en brazos. La tela aún olía a café y a humo de máquina. Entró en silencio para evitar a su madrastra, pero la mujer estaba despierta, fumando en la cocina. ¿Y eso? Preguntó con voz áspera, señalando el bolso. Lo hice yo, contestó Clara, con un hilo de orgullo. La mujer soltó una carcajada. ¿Un bolso de trapos? ¿Eso es lo que te dará de comer? Eres ridícula. Clara apretó los dientes. Por primera vez no bajó la mirada. Al menos es mío. Nadie puede quitármelo. La mujer resopló y apagó el cigarrillo con violencia. Eres igual que tu madre, llena de sueños inútiles. Las palabras fueron un cuchillo, pero Clara no dejó que la hirieran del todo. Se encerró en su cuarto, acarició el bolso y pensó, algún día se reirán de otra manera. Al día siguiente volvió al taller. Teresa la recibió con un gesto seco pero afectuoso. Dormiste poco, ¿verdad? Lo suficiente para seguir, respondió Clara. Las horas se llenaron de costuras y risas apagadas. Poco a poco, Clara descubría que sus manos aprendían. Las puntadas eran más firmes, los retazos más ordenados. Sentía que con cada hilo cosía un pedazo de sí misma que había estado roto. Este taller no es solo agujas, le dijo Rosario mientras le mostraba a medir telas. Aquí aprendemos a no escondernos. Un viernes por la tarde, Teresa decidió llevar las piezas al mercado vecinal. Clara, con el bolso terminado en las manos, caminó entre los puestos, sintiendo que todos podían escuchar los latidos de su corazón. Había frutas, panes recién horneados, juguetes baratos, y, en medio de todo, la mesa de las mujeres del taller con bolsos, chaquetas y camisas recicladas. Pruébalos, le dijo Marta. Son tuyos también. Clara colocó su bolso en primera fila. Era imperfecto. Las costuras torcidas, el cierre torpe, pero brillaba con algo que no se podía comprar. Una señora mayor se acercó, lo miró y sonrió. ¿Cuánto cuesta este? Clara se quedó muda. Teresa intervino. Lo suficiente para que quien lo hizo pueda seguir creando.
La señora sacó un billete y lo puso en la mesa. Entonces me lo llevo. Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, reír, llorar todo a la vez. Alguien había pagado por algo que había salido de sus manos. Pero la alegría duró poco. Cerca de allí, 3 jóvenes del barrio comenzaron a burlarse. Miren! La chica de los bolsos de basura. Uno levantó la voz para que todos oyeran. ¿Quién compra trapos cosidos por una fracasada? Varias personas miraron. Clara sintió cómo las mejillas le ardían. Estuvo a punto de salir corriendo, pero Teresa se adelantó. Si estos son trapos, entonces, ¿por qué alguien los paga? Dijo con voz firme. Los chicos rieron y se alejaron, pero dejaron tras de sí un eco cruel. Clara respiró hondo. Tal vez tienen razón, murmuró. Teresa la miró a los ojos. No, ellos temen a lo que no entienden, y lo que no entienden es que una lágrima puede valer más que todo su desprecio. Esa noche, Clara volvió a casa con unas monedas en el bolsillo. Su madrastra las vio y soltó una carcajada amarga. ¿Eso es todo? ¿Un par de monedas? Clara respiró hondo y respondió. Es el principio. La mujer se quedó en silencio, sorprendida por la firmeza de su voz. Clara entró en su cuarto con paso seguro. Encendió una pequeña vela, y al mirarla, recordó las palabras del hombre del sombrero. El agua mueve ruedas. Ahora entendía. Cada lágrima que había escondido podía haberse convertido en movimiento. Esa primera venta, por pequeña que fuera, había puesto en marcha la rueda de su vida. Cuando se acostó, escuchó a lo lejos el murmullo de la lluvia. No la sintió como un lamento, sino como un aplauso secreto. Clara sonrió en la oscuridad. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pero por primera vez no tenía miedo de llorar. El lunes siguiente, el taller bullía de actividad. Teresa había conseguido que una periodista local pasara a ver el proyecto. Marta y Rosario corrían entre telas y máquinas, mientras Clara ayudaba a ordenar los bolsos terminados. El aire olía a nervios y a café recién hecho. Hoy puede ser un gran día, dijo Teresa. Si el artículo sale bien, más gente querrá comprar, y entonces podremos contratar a más mujeres. Clara sintió un escalofrío de emoción. Su bolso vendido en el mercado parecía ahora la primera piedra de algo enorme. La periodista llegó al mediodía. Joven, con una libreta en la mano y una sonrisa diplomática. Observó todo, preguntó, tomó fotos. Cuando se detuvo frente a Clara, le pidió que posara con uno de los bolsos. ¿Tú lo hiciste? Preguntó. Sí, respondió Clara, orgullosa. Este y algunos más. La periodista anotó rápido, pero su mirada pasó a Teresa. La historia de ustedes es poderosa. Mujeres que transforman desechos en dignidad. Esto interesa. Cuando se fue, el taller estalló en risas y abrazos. Marta incluso bailó unos segundos con una tela en las manos. Clara sintió que el corazón le latía demasiado fuerte, pero la alegría no duró. Esa misma tarde, en la puerta del taller, alguien la esperaba. Su madrastra. Así que aquí es donde pierdes el tiempo, dijo con voz venenosa. No estoy perdiendo nada, respondió Clara. Estoy trabajando. ¿Trabajando? La mujer se rió. Cosiendo basura y vendiendo ilusiones. Teresa salió y se cruzó de brazos. Aquí nadie pierde el tiempo. Aquí se gana dignidad. La madrastra la miró con desprecio. ¿Y también le lavan el cerebro? Esta niña no sirve para nada. Clara sintió cómo la sangre le hervía. Por primera vez no dejó que Teresa hablara por ella. Puede que no sirviera para lo que tú esperabas, pero aquí sirvo, y mucho. La mujer abrió la boca para responder, pero Teresa la interrumpió. Aquí no hay lugar para veneno. Si vuelve a gritarle, la próxima vez no la dejaré entrar. La madrastra se alejó furiosa. Clara temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Esa noche, sin embargo, el golpe fue más duro. En el mercado, donde expusieron los bolsos, los mismos jóvenes que se burlaban la vez anterior, habían corrido un rumor. Esa chica roba telas de las casas y las vende como nuevas. Clara lo escuchó de boca de una clienta que dejó la mesa con desconfianza. El mundo se le vino abajo. ¡Es mentira!,
protestó, pero nadie parecía escucharla. Teresa frunció el ceño. Quieren destruirte porque te temen. Pero Clara sintió el viejo peso de la humillación en los hombros. Otra vez las risas. Otra vez las acusaciones. Recordó a su madrastra diciendo que nunca sería suficiente. El nudo regresó a la garganta. Al regresar al taller, Marta le puso una taza de té en las manos. ¿Sabes por qué esos chicos inventan mentiras? Clara negó con la cabeza. Porque no soportan que una lágrima tuya pese más que todas sus carcajadas. Tú convertiste el dolor en algo útil. Ellos no saben cómo hacerlo. Clara lloró en silencio, las lágrimas cayendo en la taza. No las escondió. Teresa la abrazó fuerte. Llora, sí, pero mañana vuelve a coser. No les regales la victoria. La mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados, pero con una decisión firme. Fue al taller antes que nadie, encendió la máquina de coser y comenzó a trabajar. Cada puntada era un golpe contra la mentira. Cada hilo, un desafío. Cuando Teresa llegó, la encontró rodeada de retazos, cosiendo con furia. Eso es, dijo con una sonrisa. Llora cuando lo necesites, pero nunca dejes de coser tu propia historia. Clara levantó la vista, agotada pero encendida. Por primera vez, comprendió que la lágrima que había entregado aquella noche no era la última. Era la primera de muchas que la convertirían en alguien más fuerte. Esa tarde, cuando pasaron de nuevo por el mercado, algunas personas se acercaron a comprar. La periodista había publicado el artículo, y la foto de Clara con su bolso estaba en la portada de la sección local. Los chicos que antes se burlaban miraron desde lejos, confundidos. La rueda había empezado a girar, y ya no podían detenerla. El artículo en el periódico fue como una chispa sobre hojas secas. En pocos días, decenas de personas llegaban al taller. Algunos para comprar bolsos y chaquetas, otros para donar ropa vieja, y otros simplemente para mirar de cerca a la muchacha de la foto. Clara se sentía abrumada. Cada sonrisa, cada apretón de manos, era como una validación que nunca había tenido. El mundo gira rápido cuando por fin te ve, dijo Teresa una tarde, mientras contaban las monedas en la caja. Pero esa velocidad traía también nuevos desafíos. El taller estaba saturado, las máquinas viejas se recalentaban, y Marta tosía por el polvo de las telas. Clara trabajaba hasta que las yemas de los dedos se le abrían en pequeñas heridas. Una mañana llegó al taller un hombre elegante, traje gris, zapatos brillantes. Se presentó como Ramiro Velasco, empresario textil. Miró alrededor con gesto calculador, como si midiera el valor de cada costura. He leído la nota en el periódico, dijo con voz melosa, y debo decir que lo que hacen es inspirador. Clara sintió que algo no encajaba en su sonrisa, pero escuchó atenta. Podemos asociarnos, continuó Ramiro. Yo pongo el dinero, la maquinaria, la distribución. Ustedes cosen. A cambio, la marca llevará mi nombre. ¿Su nombre? Preguntó Teresa, arqueando una ceja. Claro. Nadie confía en talleres improvisados de mujeres anónimas. Pero si aparece respaldado por mi empresa, será un éxito inmediato. Clara sintió cómo se le helaba la sangre. El bolso de la foto, las lágrimas cosidas en cada puntada, todo lo que habían construido. ¿Iba a llevar la firma de otro? Esa noche, en casa, su madrastra aprovechó la ocasión. Acepta, Clara. Ese hombre puede sacarte de la miseria. ¿Qué importa el nombre? Mientras paguen, da igual quién se lleve el crédito. Clara guardó silencio, pero por dentro se debatía. ¿No era eso lo que siempre había deseado? ¿Una oportunidad para salir de la sombra? Al acostarse, recordó al hombre del sombrero. No te robes a ti misma. ¿No sería aceptar aquella oferta una forma de robarse? Al día siguiente, el taller estaba dividido. Marta veía la oferta como una traición. Rosario pensaba que quizá era una oportunidad que no volvería. Teresa guardaba silencio, esperando la voz de Clara. ¿Y tú qué opinas? Preguntó finalmente. Clara tragó saliva. Tenía miedo, pero también claridad. Si trabajamos bajo el nombre de otro, ¿qué mensaje damos? Que no somos capaces de brillar con el nuestro. Y eso sería negar todo lo que hicimos. El silencio fue profundo.
Luego Teresa asintió despacio. Entonces diremos que no. Y lo diremos juntas. La respuesta de Ramiro fue un veneno. Sonrió con frialdad. Se arrepentirán. Ningún periódico habla dos veces de la misma historia. Cuando el interés se apague, volverán a ser invisibles. Se fue, dejando tras de sí un aire pesado. Clara sintió el peso del miedo, pero también una chispa de orgullo. Habían defendido lo suyo. Días después, la vida les dio la razón. Una fundación internacional que había leído el artículo envió una carta. Querían apoyar el taller como proyecto social, respetando su identidad y su nombre. Ofrecían máquinas nuevas y un pequeño fondo para contratar a más mujeres. Cuando Teresa leyó la carta en voz alta, todas estallaron en aplausos y lágrimas. Clara se llevó las manos a la cara, riendo y llorando a la vez. ¿Ves?, dijo Marta. Una lágrima puede pesar más que todo el oro del mundo. Clara pensó en la noche de la estación, en el frasco de vidrio y la voz que le había pedido su lágrima. Ahora comprendía. No se trataba de riqueza en billetes, sino de una riqueza que nadie podía robarle. Pero mientras celebraban, en una esquina del taller, alguien observaba en silencio. Era uno de los chicos que antes la habían humillado en el mercado. Tenía el móvil en la mano y una sonrisa torcida. La verdadera prueba aún no había comenzado. El eco de la noticia sobre el apoyo de la fundación se propagó rápido. En pocos días, llegaron las nuevas máquinas de coser, brillantes, envueltas en plástico. El taller olía a esperanza y a metal recién pulido. Clara no podía dejar de sonreír. Cada puntada era ahora más firme, más veloz. El sueño que había nacido de una lágrima empezaba a convertirse en algo sólido. «Mira cómo gira la rueda», dijo Teresa, acariciando la máquina como si fuera un milagro. «Pero cuidado, Clara. Cuando la rueda sube, siempre hay quienes esperan verte caer». Clara no entendió del todo, hasta que sucedió. Un sábado por la tarde, al llegar al mercado con los nuevos bolsos, un murmullo extraño recorría los puestos. La gente la miraba con desconfianza. Algunos cuchicheaban, otros se apartaban. Una clienta habitual, que solía comprarle, se acercó con el móvil en la mano. «¿Es cierto esto?», preguntó con voz fría. En la pantalla había un video. En él aparecía Clara entrando al taller, pero el ángulo y la edición hacían parecer que metía telas en su bolso personal, como si estuviera robando. La grabación estaba acompañada de un texto. «La chica de los bolsos roba material de donaciones y lo vende para sí misma». Clara sintió un golpe en el estómago. «Eso es mentira», dijo. Solo llevaba retazos para practicar en casa. Pero la multitud ya murmuraba, y los tres jóvenes del barrio, con sonrisas torcidas, observaban desde lejos. Esa tarde apenas vendieron nada. Clara se encerró en el taller, con las manos temblando. «Lo arruinaron todo», susurró. Teresa se sentó frente a ella. «No lo arruinaron. Solo intentaron apagar la luz. Pero todos lo vieron. ¿Y si la fundación también lo cree? Entonces tendrás que demostrar la verdad», dijo Teresa con calma. «El taller no nació para complacer rumores, sino para resistirlos». Rosario fue más dura. «Clara, esto es una guerra. Si te quedas llorando, ganan ellos». Clara se tapó la cara. Las lágrimas cayeron inevitablemente, ardientes. Pero algo cambió. No las escondió. Las dejó rodar y golpearon la mesa como gotas de fuego. Marta tomó su mano. «Llora lo que necesites. Después, cose más fuerte». El lunes, la fundación envió a una supervisora para aclarar las acusaciones. Era una mujer alta, con gesto serio. «Hemos visto el video», dijo. «Necesito saber la verdad». Clara respiró hondo y abrió un cajón. Allí guardaba los retazos que había llevado a casa. Piezas torcidas, agujeros mal cosidos, intentos fallidos. Los colocó sobre la mesa. «Esto es lo que me llevé. No para vender, para aprender. Porque yo no sabía coser y quería mejorar». La mujer observó en silencio. Tocó las telas, una por una. Luego miró a Clara a los ojos. «¿Sabes? Solo alguien que de verdad quiere crecer guarda sus errores.
Los que roban, esconden. Tú mostraste. Eso me basta. La noticia corrió rápido. La fundación no retiraría el apoyo. El taller estaba a salvo. Pero Clara aprendió algo más duro. El mundo no perdona fácilmente a quienes se atreven a levantarse. Esa noche, mientras las demás celebraban, Clara salió al callejón. La lluvia caía fina. Pensó en el hombre del sombrero. No te robes a ti misma. Ahora entendía aún mejor. Si hubiera permitido que la mentira la definiera, habría sido como traicionarse sola. Respiró hondo, y las lágrimas que aún rodaban ya no eran de miedo, eran de coraje. El martes volvieron al mercado. Esta vez, Clara llevó consigo los retazos defectuosos y los mostró en público. Esto es lo que llaman robo, dijo en voz alta. Pero son mis fallos, y me enorgullezco de ellos, porque cada puntada rota me trajo hasta aquí. Un aplauso rompió el silencio. Primero tímido, luego fuerte. La clienta habitual sonrió, y una señora mayor compró 2 bolsos de golpe. Los jóvenes del barrio se marcharon, sin poder sostener la mirada. Teresa se acercó a Clara y murmuró: «Hoy no vendiste solo bolsos, vendiste verdad». Clara sonrió entre lágrimas, y supo que el verdadero tesoro nunca sería el dinero. Era la dignidad que ni las mentiras podían arrebatarle. El mercado se quedó pequeño para el eco de lo que estaban logrando. Después del incidente del video, algo cambió. La gente no solo compraba bolsos, quería escuchar la historia detrás de cada puntada. Clara, tímida al principio, aprendió a hablar en público, a contar cómo un retazo roto podía convertirse en un objeto útil y hermoso. Una mañana, Teresa recibió una carta con membrete dorado. La abrió delante de todas. «Es de la Cámara de Comercio», leyó con voz sorprendida. «Nos invitan a presentar el proyecto en la Feria Regional de Emprendedores Sociales». Las 3 mujeres se miraron incrédulas, y luego la vista se posó en Clara. «Tú serás quien hable», dijo Teresa sin dudar. «¿Yo?». Clara se atragantó. «No, yo no sirvo para eso». «¿Quién mejor que tú?», insistió Marta. «Tu lágrima empezó todo». Clara quiso negarse, pero en el fondo sabía que ya no podía esconderse. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Prepararon bolsos, chaquetas, hasta una pequeña colección. Clara practicaba su discurso frente al espejo del taller, temblando de nervios. Rosario corregía frases. Teresa le recordaba que hablara con el corazón. Pero a medida que se acercaba la fecha, los murmullos del barrio regresaban. Los mismos jóvenes comenzaron a difundir otro rumor. Clara no es costurera, es actriz. Todo lo hace para llamar la atención y quedarse con el dinero. Una noche, al volver a casa, encontró pintado en la puerta un mensaje en rojo. «Falsa». Clara se derrumbó en su habitación. La voz de su madrastra resonó en su cabeza. «Eres ridícula, no sirves para nada». Durante horas pensó en renunciar. ¿De qué servía luchar si siempre habría alguien dispuesto a ensuciarla? Al día siguiente, Teresa la encontró en el taller, con la mirada perdida. «¿Quieres rendirte?», preguntó. «No sé si puedo enfrentar a tanta gente», susurró Clara. Teresa le tomó las manos. «Mírame, Clara. ¿Quién eres tú? ¿La voz que te llama inútil? ¿O la mujer que cosió su primera prenda y la vendió con lágrimas en los ojos?» Clara tragó saliva. Dentro de ella, la respuesta era clara, aunque dolía. Llegó el día de la feria. El salón era enorme, lleno de stands brillantes con luces, pantallas, productos pulidos. El taller de Clara parecía humilde en comparación. Mesas de madera, prendas recicladas, hilos de colores. Ella sintió que todos la miraban como a una intrusa. En el escenario, otros emprendedores hablaban con discursos técnicos, llenos de cifras y gráficos. Clara sudaba frío. Cuando llegó su turno, subió temblando, con un bolso en la mano. Yo no tengo números», comenzó, la voz entrecortada. «Solo tengo una historia». El murmullo de la sala creció. Clara respiró hondo. «Hace unas semanas, alguien me pidió una lágrima. Yo creí que era debilidad. Pero esa lágrima abrió la puerta de este taller.
Aquí transformamos retazos y desechos en prendas. No solo telas, también vidas. Porque lo que otros llaman basura, nosotras lo llamamos segunda oportunidad. Mostró el bolso, imperfecto pero digno. El silencio en la sala era total. Si una lágrima puede convertirse en esto, imaginen lo que pueden lograr 100, 1000, las de todas las personas que el mundo llama inútiles. Un aplauso tímido nació al fondo. Luego se multiplicó. Clara cerró los ojos. No eran monedas, ni contratos, pero era riqueza, respeto. Al bajar del escenario, un hombre trajeado la interceptó. Soy representante de una cadena de tiendas. Quiero distribuir su colección a nivel nacional. Clara sintió que el corazón se le disparaba. Pero el hombre agregó algo que le heló la sangre. Eso sí, con una condición. Necesitamos que usted sea la imagen, no las demás. Solo usted. El dilema cayó sobre ella como un peso insoportable. La oferta podía cambiar sus vidas, pero también significaba dejar atrás a las mujeres que la habían sostenido desde el principio. Esa noche, en el hotel, Clara miró el bolso que llevaba consigo. Recordó la primera lágrima, el taller, el calor de Teresa, las risas de Marta y Rosario, y pensó, ¿de qué sirve la riqueza si pierdo a quienes me dieron dignidad? El amanecer traería la decisión más difícil de su vida. Clara no durmió esa noche. El reloj del hotel marcaba cada minuto con un golpe seco que se le clavaba en las sienes. Afuera, la ciudad brillaba con luces de neón, prometiendo un futuro que parecía estar a un paso de su mano. Un contrato, una firma, y su vida cambiaría para siempre. Pero cada vez que pensaba en aceptar, la imagen de Teresa, Marta y Rosario aparecía frente a ella. Aquí no pedimos currículum, pedimos que no huyas al primer fracaso, había dicho Teresa el primer día. Y ahora iba a huir ella misma, seducida por la tentación de un nombre en Marquesinas. Por la mañana, se reunió con el representante en un café elegante. El hombre desplegó documentos sobre la mesa. Es una oportunidad única, Clara. Imagínate, tus diseños en todo el país. La gente sabrá quién eres. ¿Y mis compañeras? Preguntó ella, con la voz tensa. Ellas pueden seguir cosiendo, claro, pero la marca necesita un rostro, y ese rostro eres tú. Clara sintió un nudo en el estómago. No puedo aceptar si eso significa borrarlas. El hombre la miró, como si no hubiera entendido. A veces hay que sacrificar para crecer. Clara lo miró a los ojos, respiró hondo y empujó los papeles de vuelta hacia él. Yo ya sacrifiqué demasiado en mi vida. No pienso sacrificar a mi gente. El hombre suspiró, recogió los documentos y se levantó. Te arrepentirás. Cuando volvió al taller, encontró a las 3 mujeres trabajando como siempre. No les dijo nada al principio. Se sentó frente a la máquina, comenzó a coser. Rosario la observó con una sonrisa torcida. ¿Y bien? Clara levantó la vista. Les dije que no, porque este taller no es mío, es nuestro. Hubo un silencio, y luego Teresa se levantó, caminó hasta ella y la abrazó. No sabes cuánto significa oír eso. Marta secó discretamente una lágrima con el dorso de la mano. Entonces cosamos más fuerte. Si no tenemos un nombre en las tiendas, tendremos 1000 nombres en los corazones. Pero el precio de su decisión no tardó en llegar. Al día siguiente, en los periódicos, apareció una nota pagada por la empresa de Ramiro Velasco. Proyectos artesanales sin futuro. La farsa de los bolsos reciclados. Acompañada de fotos borrosas y frases sacadas de contexto, la nota ponía en duda la seriedad del taller. Las ventas cayeron en picada. En el mercado, algunos clientes pasaban de largo, repitiendo las frases del artículo. Clara sintió la angustia morderle el pecho. Nos quieren hundir, dijo Marta furiosa. Y lo lograrán si peleamos en su terreno, respondió Teresa. Pero si seguimos firmes, la verdad terminará imponiéndose. Clara apretó los puños. La tentación de haberse vendido regresó, como una voz que susurraba. Mira lo que perdiste. Pero al mirar a sus compañeras, entendió algo. Perder ventas era duro, pero perderse a sí misma hubiera sido peor. Esa tarde, en el silencio del taller, Clara decidió dar un paso más allá. No basta con defendernos, dijo.
Tenemos que contar nuestra historia nosotras mismas, sin intermediarios. ¿Cómo? Preguntó Rosario. Con lo que tenemos, telas, hilos, manos y nuestras lágrimas. Cada prenda llevará una etiqueta cosida con nuestra historia. Que quien la compre sepa de dónde viene, quién la hizo y qué significa. Teresa sonrió. Eso, Clara, es lo que diferencia un negocio de un movimiento. Pasaron la noche entera escribiendo, recortando, cosiendo etiquetas. En cada una se leía, hecha por mujeres que aprendieron a llorar sin vergüenza y a coser con dignidad. Tu compra mantiene encendido este taller. Cuando el sábado regresaron al mercado con las nuevas piezas, la reacción fue inesperada. La gente leía las etiquetas, tocaba las telas, preguntaba. Algunos se emocionaban hasta las lágrimas. Las ventas, aunque modestas, volvieron a fluir. Clara entendió que habían ganado algo más valioso que un contrato millonario, la confianza directa de quienes las apoyaban. Esa noche, al cerrar el taller, Clara se miró en un espejo roto. Vio sus ojeras, sus dedos heridos, pero también la fuerza en su mirada. Sonrió entre lágrimas y susurró. Si llorar fue debilidad alguna vez, ahora es mi tesoro. La noticia llegó un martes cualquiera, en un sobre arrugado que el cartero dejó en la mesa del taller. Teresa lo abrió con cuidado, y sus ojos se iluminaron como hacía mucho tiempo no sucedía. Es una invitación oficial, anunció. Quieren que participemos en el Foro Nacional de Innovación Social, en la capital. Clara dejó caer la aguja de sus manos. ¿Nosotras? ¿En un foro? Sí, confirmó Marta, leyendo por encima del hombro de Teresa. Presentaremos el proyecto frente a empresarios, activistas y políticos. Rosario soltó una carcajada incrédula. Del mercado callejero, a un foro nacional. ¡Míranos! Pero la risa pronto se apagó. Todas sabían lo que significaba. Un escenario más grande, más ojos, más juicios y, seguramente, más ataques. Las semanas de preparación fueron agotadoras. Practicaron presentaciones, confeccionaron nuevas piezas con acabados más pulidos y cosieron cientos de etiquetas con mensajes de dignidad. Clara, que ya había vencido el miedo una vez, volvió a sentir la presión en el pecho. Una noche, mientras repasaba su discurso, Teresa se le acercó. ¿Qué te preocupa? Preguntó. Que no nos tomen en serio, admitió Clara. Que vean nuestras manos torpes, nuestras cicatrices. Entonces muéstraselas, replicó Teresa. Que vean que esas cicatrices son el precio de no rendirse. El viaje a la capital fue una experiencia surrealista. Viajaron en autobús, con los bolsos y chaquetas cuidadosamente empaquetados. Al llegar al imponente centro de convenciones, Clara se sintió diminuta entre los trajes impecables y los stands llenos de tecnología brillante. Nuestro rincón parece de otra época, murmuró Marta. Entonces, hagámoslo eterno, respondió Clara, respirando hondo. El día de la exposición, el auditorio estaba lleno. Empresarios de traje, estudiantes, periodistas. Cuando anunciaron al taller de segundas oportunidades, Clara subió al escenario con el corazón golpeándole las costillas. Sostuvo un bolso entre sus manos y comenzó. Esto nació de una lágrima que me hizo sentir débil, pero que en realidad me dio la fuerza para abrir una puerta. Aquí transformamos lo que otros llaman basura en prendas, pero más que eso, transformamos vergüenza en dignidad. La pantalla detrás de ella proyectó imágenes del taller, de Marta riendo, de Rosario cosiendo con sus gafas torcidas, de Teresa guiando a todas. Clara continuó. No queremos caridad. Queremos que el mundo entienda que cada puntada lleva una historia, y que cuando compras una de estas prendas, no compras moda, compras coraje. El silencio en la sala fue denso. De pronto, un aplauso solitario estalló, luego otro, y otro, hasta que el auditorio entero se levantó de pie. Clara sintió cómo las lágrimas le empañaban la vista, pero esta vez no tuvo miedo de mostrarlas. Al final del evento, varios representantes se acercaron con propuestas, colaboraciones, pedidos, incluso becas para formar a más mujeres. Pero entre la multitud también apareció Ramiro Velasco, el empresario al que habían rechazado.
Disfruta el momento, Clara, dijo con una sonrisa helada. Pero recuerda, las luces de la fama se apagan rápido. Y cuando eso pase, yo seguiré aquí. Clara lo miró fijo, con una calma que lo descolocó. Tal vez. Pero cuando las luces se apaguen, yo seguiré cosiendo. ¿Y usted? Ramiro no respondió. Se dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Esa noche, en el hostal barato donde se alojaban, las 4 mujeres celebraron con pan y café. Rieron hasta las lágrimas. Clara se quedó mirando por la ventana, hacia el cielo iluminado por la ciudad. Una lágrima la había traído hasta allí. Y ahora sabía que cada lágrima futura no sería debilidad, sino semilla. El regreso al barrio fue como un desfile improvisado. Vecinos que antes dudaban se acercaban ahora con sonrisas, algunos con bolsas de ropa para donar, otros solo para dar un abrazo. El taller, que había empezado como un espacio silencioso con 3 máquinas viejas, rebosaba de vida. Había nuevas mujeres dispuestas a aprender, nuevas manos listas para coser su propia historia. Clara las recibía una a una, recordando sus propios primeros pasos torpes. No tengan miedo de equivocarse, les decía. Cada puntada rota es una herida que se convierte en cicatriz, y cada cicatriz cuenta que seguimos aquí. Teresa, Marta y Rosario la miraban con orgullo. Ella, la muchacha que había llegado temblando con un despido en la mano, era ahora la voz del taller. Los pedidos crecieron tanto que organizaron su primera gran feria en la plaza del barrio. Colgaron prendas en cuerdas iluminadas con bombillas recicladas, colocaron mesas con etiquetas escritas a mano, y hasta improvisaron un pequeño escenario donde Clara contó su historia frente a todos. Me dijeron que llorar era perder, dijo con voz clara. Pero esa lágrima me abrió una puerta. Y hoy, cada prenda que ven aquí está hecha con lágrimas convertidas en tesoros. El público aplaudió con fuerza. Entre ellos estaban algunos de los jóvenes que antes la habían humillado. Esta vez no se rieron. Bajaron la cabeza, avergonzados. Clara los vio, y en lugar de odio, sintió compasión. Sabía que su victoria no era pisotearlos, sino mostrarles que se podía ser fuerte sin ser cruel. Días después, en la estación donde todo comenzó, Clara regresó sola. La lluvia volvía a golpear los techos de chapa. En el andén 3, en el último banco, la esperaba el hombre del sombrero. «Has cambiado», dijo él, con una leve sonrisa. «No tanto como parece», respondió Clara. «Solo aprendí a no esconder mis lágrimas». El hombre sacó el frasco con el hilo dorado. Dentro brillaba aún la gota que ella había entregado aquella noche. «Nunca devolví tu lágrima, porque no era mía. Era tu llave. Y ya la usaste». Clara lo miró en silencio, con el corazón latiendo fuerte. «¿Quién eres realmente?», preguntó al fin. «Alguien que también lloró una vez», contestó él, «y que decidió dedicar su vida a recordarles a los demás que llorar no es caer, sino levantarse». Le entregó el frasco vacío. «Guárdalo. No para mí, sino para la próxima persona que llegue con los ojos secos y el corazón roto». Clara lo tomó con manos temblorosas. Cuando levantó la vista, el hombre ya se alejaba entre la lluvia, fundiéndose con las sombras de la estación. Esa noche, colocó el frasco en la repisa del taller. No dijo nada a las demás, pero supo que algún día otra mujer lo necesitaría. Porque la riqueza verdadera no era el dinero, ni siquiera las máquinas nuevas, sino la certeza de que las lágrimas podían transformarse en fuerza, en dignidad, en vida. Clara sonrió. Había empezado como una muchacha humillada. Ahora era un faro para otras. Y lo sabía con absoluta claridad. Cuando llorar deja de ser debilidad, se convierte en la llave del tesoro. Moraleja: la dignidad no se compra con oro ni contratos. Se teje con dolor transformado, con lágrimas convertidas en fuerza. Cada derrota puede ser hilo, cada lágrima, una puntada hacia el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora. Cada semana encontrarás un relato que demuestra que incluso en la oscuridad, siempre hay una puerta que se abre con una sola lágrima.